Hola, estoy seguro de que una de las mayores dificultades de cualquier vendedor es el miedo al rechazo, el rechazo en sí mismo. Y hoy voy a compartir contigo unas ideas que te pueden ayudar a vender minimizando el rechazo, llevándolo casi a cero. El rechazo nunca va a desaparecer del todo, pero lo que sí puede desaparecer es ese rechazo que te causa dolor, ese rechazo que te hace evitar ciertas acciones como llamar a clientes, presentarte a clientes, intentar vender. Ese tipo de rechazo es del que voy a hablar hoy. No me refiero a que haya personas que rechacen comprar, que eso es pura estadística y es el día a día, es normal, ¿vale? Entonces, ¿qué creo yo que te puede ayudar a trabajar con muchísimo menos rechazo? Primero, decía Eleanor Roosevelt que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Parte del rechazo lo consentimos los vendedores, es decir, si tú rechazas en parte lo que tú haces, es mucho más probable que otra persona haga lo mismo y te rechace. Sin embargo, si tú sientes orgullo por tu profesión, si te sientes bien como vendedor, si piensas que la actividad de la venta es positiva potencialmente para el cliente, el rechazo disminuye muchísimo por tu propia mente, por tu propia actitud. Es una de las claves en las que yo trabajo en el método de las 5 claves de la venta profesional. El segundo punto importante que está antes de estar delante de un cliente es que elijas bien. Cuando, sobre todo en B2B, eliges bien los clientes y tienes un producto o un servicio que potencialmente puede ser interesante para una empresa o para un profesional, el rechazo se minimiza mucho. Sin embargo, si ofreces algo a una persona que no lo va a utilizar, que no tiene nada que ver con él o con su negocio, lógicamente te puede hasta dar un corte y te va a decir, oye, esto no tiene nada que ver conmigo. Vale, elegir bien los clientes, darte cuenta de quién es tu cliente objetivo y sobre todo, idealmente, quién es tu cliente ideal. ¿Vale? Después, cuidar la primera impresión. Hay una frase que dice que no tienes una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Creo que un vendedor debe ser un especialista, un artista en la primera impresión. ¿Por qué? Porque son solo unos segundos, son solo 3, 5 segundos que determinan el tono del resto de la conversación. Quiero decir con esto que si empiezas mal es muy difícil darle un giro a eso. Si el cliente no te considera a un principio, si no le das una buena sensación, si no cuidas tu imagen, tu voz, tu presentación, el resto de la conversación puede que se estropee por completo. Y al revés, si haces ese esfuerzo de ensayar bien tu primera impresión, el resto, aunque no lo hagas brillante, va a ser mucho mejor aceptado y va a funcionar muchísimo mejor. O sea que, repito, hazte especialista en causar una buena primera impresión que te ayudará a vender y a vender con menos rechazo. Por supuesto, y esto ya no es una cuestión de ventas, sino de educación, de lo que nos han enseñado en casa, en el colegio, que es trabajar con educación, contacto, es decir, cuidar las formas, cuidar el tiempo, el momento del cliente, ver si el cliente está ocupado, si está contrariado, si tiene un problema, si tiene prisa. Entonces, si eres considerado con el cliente, vas a minimizar también mucho el rechazo. Sin embargo, si intentas forzar una visita, una llamada en un momento que no es el adecuado, es lógico, el cliente se va a defender y te va a rechazar. Siguiente punto, sé profesional, conoce bien tu producto. Algo que también puede generar rechazo es que el cliente vea que te has, entre comillas, atrevido a intentar venderle algo que no conoces mínimamente. Siempre digo que cuando tú empiezas en un nuevo negocio es imposible, incluso aunque estudies, ser experto en lo que vendes. Pero sí que es exigible un mínimo de conocimiento para ponerte a vender. En todo caso, sí que es admisible que haya alguna cuestión, alguna pregunta que no sepas resolver. Esto no debe tampoco frenarte para vender. Cualquier cosa que no sepas, debes reconocer que no lo sabes, no lanzarte a decir lo que te parece, que también genera rechazo, y consultarlo. Con eso puedes vender hasta empresas
súper punteras, puedes venderle a empresas grandes, a ingenieros, arquitectos, empresarios, porque va a generar confianza, porque solo vas a hablar de aquello que estés seguro. Sin embargo, si improvisas, si juegas o arriesgas con la compra del cliente, se va a enfadar, porque va a ver que no te importa arriesgarte a confundirte y a causarle un problema. Entonces, si eres profesional y dominas tu producto, tu servicio, también vas a ver muchísimo menos rechazo. Y para terminar, por centrarlo en algunos puntos, aunque todo el método de las 5 claves podrías ver que está orientado a prácticamente trabajar sin rechazo, un último punto que tiene que ver con lo que siempre digo, la intención con la que trabajas, es que no te obsesiones con vender. Si te obsesionas con vender, también vas a causar rechazo. No es lo mismo intentar vender, porque en cada visita tú debes intentar vender, con obsesionarte con vender. Bajo mi punto de vista, la venta, que es una actividad honesta y positiva, se trata de una conversación con el cliente en el que no siempre sabes desde un principio si lo que tú vendes puede ser idóneo para el cliente. Con lo cual, si a lo largo de esa conversación descubres que o bien tu producto no es ideal para el cliente, o bien no es el momento, o bien lo que sea, no le quiere, no le interesa, no lo puede pagar, no fuerces, no fuerces. Es decir, una cosa es ser bueno cerrando una venta, que quiere decir que no se te escapa una venta cuando la tienes delante y el cliente tiene interés, y otra cosa es la presión. La presión hay que evitarla, porque la presión es una falta de tacto y de respeto hacia el cliente. Entonces, si presionas, evidentemente el cliente te va a rechazar y en ocasiones con un rechazo muy desagradable, pero es que nos lo estamos ganando si actuamos así. ¿Vale? Con lo cual, la venta sin rechazo es posible, al menos con un rechazo mínimo o con un rechazo que no te haga daño, porque de esa forma puedes trabajar muchísimo mejor, más tranquilo, más tranquila, más a gusto, con mejores relaciones con los clientes. Así que, repaso contigo. Orgullo de tu profesión. Si tú no rechazas lo que haces, el cliente probablemente tampoco lo va a rechazar. Segundo, elige bien a tus clientes, identifica quiénes son las personas que potencialmente pueden estar interesadas en lo que tú vendes. Cuida la primera impresión, especialmente hazte experto en causar una buena primera impresión, porque son solamente 3 segundos, 5 segundos, merece la pena que lo hagas bien, determina el tono del resto de la conversación. Si no te rechazan en esa presentación, es probable que ya no te rechacen nunca. Respeta el momento y el tiempo del cliente, actúa con tacto, actúa con educación. Si lo haces, también una gran parte del rechazo va a desaparecer. Conoce tu producto, progresivamente hazte experto en tu producto. Un vendedor experto, un vendedor profesional va a ser muchísimo menos rechazado que un vendedor que improvisa, que arriesga con la compra del cliente o que incluso dice cosas de las que no está seguro. Esto enfada y esto causa rechazo. Evita eso. Y por último, fíjate que el objetivo de vender es intentar hacer una venta, pero a veces también hay que saber perder o hay que saber parar. Cuando veas que un producto no es idóneo para un cliente o que el cliente no lo puede o no lo quiere comprar, al menos en este momento, no insistas, no presiones. Y este último consejo también va a eliminar otra parte, otro porcentaje de esos rechazos en los que día a día muchos vendedores se están encontrando. Espero que te haya servido de ayuda. Suscríbete si no quieres perderte mis vídeos y nos vemos en el siguiente. Gracias, muchas gracias por estar ahí.